Hola, soy la licenciada Mari Udave, neuropsicóloga clínica y educativa, directora general de Clínica Canel. En esta ocasión quiero presentarte a la licenciada Itzel Ramírez, psicoterapeuta, licenciada en educación especial. Ella colabora con nosotros dentro de Clínica Canel y pues este día quiero darte las gracias por estar en este espacio y poder compartir tus conocimientos. Quiero abrir este tema iniciando de qué es lo que los reportes escolares, todo aquel informe que nos entregan los maestros a los papás, no dice, no se percibe. ¿Cuál es esa perspectiva que como psicoterapeuta y docente puedes compartir? Ok, iniciando es la negación del papá. Al momento de que les llega un reporte de tu hijo se portó mal, no prestó atención, no fluyó en las actividades escolares, es el papá de, no, es que sí presta atención, sí lo hace, ¿por qué no trabajó aquí? Si en mi casa sí lo hace. Entonces empieza ahí la señalización al maestro, el maestro qué está haciendo, y a nosotros nos llegan todas esas de, es que el maestro no está trabajando, porque en mi casa sí lo hace, ella aquí con ella no, ¿qué está pasando dentro del salón? Sí, es muy común de en mi casa sí y aquí no, o no, en mi casa no es así. Ahorita que mencionas esta parte de el maestro que está haciendo, ¿qué tan importante es que la gente tenga el conocimiento? ¿Qué conductas pertenecen a la regulación del maestro y qué conductas observas que los papás son los responsables de ir trabajando o ir quitando esa parte disruptiva en casa? Ok, ¿qué conductas yo podría observar dentro del aula? Cuando un alumno pide constantemente permiso para salir del salón, ya sea que al baño, que a pedir un lápiz, o que no se mantiene enfocado, sentado en su lugar y que la maestra nada más te comente es que no logro que se siente, es que no me pone atención, no pone la fecha. Esas pues sí se pudiesen considerar que a la maestra le está faltando alguna estrategia para proyectar o tener la atención del niño. Y porque bueno, también es bien, ahorita, no tanto en la actualidad, pero cada vez se desarrollan mucho más las conductas disruptivas, tenemos muchas más alteraciones. Los maestros, yo los percibo ahorita, sobre todo en estas fechas, comentaba que estamos ahorita en un proceso de cierre de ciclos. La locura. ¿Verdad? Estamos en un proceso de cierre de ciclos, pero no nada más impacta en la parte escolar, sino en todas las situaciones. Venimos de meses con muchos movimientos, muchas actividades, y junio siempre es un mes más pesado en el aspecto que es un cierre. Y emocionalmente sabemos que cuando hay un cierre de ciclo, la amígdala se pone a la defensiva, entonces está ahí segregando más. Estas conductas no es que los maestros sí nos faltan o falta desarrollar estrategias, porque hay muy poca información. Llega muy poca información a los maestros. Entonces podemos considerar que estas conductas áulicas son responsabilidad de ellos. Sí. Como docente, ¿qué puedo hacer yo para buscar estrategias? Vamos a poner ejemplo, no está yendo a terapia el paciente, no hay acercamiento de los papás, a lo mejor es una escuela rural o una escuela, no sé, que llega muy poca información. Como docente, ¿qué puedes tú decirnos a los maestros? ¿Qué nos sugieres? ¿Cómo podemos nutrirnos para poder desarrollar estrategias en niños que están teniendo conductas que están alterando el orden del aula o que están poniendo también en riesgo tanto la integridad del niño como de los compañeros o del mismo docente? Ok, yo siempre he dicho, lo inicial es conocer al niño. Hay veces que, por ejemplo, estás viendo al niño, lo llegas, lo conoces, haces como docente tu diagnóstico, pero no conoces la esencia del niño. Entonces hay ocasiones que el niño lo único que está buscando es llamar tu atención, porque ahorita en la actualidad, y no nada más ahorita, se ha observado años atrás en donde ya mamá trabaja, papá trabaja, está a cargo de la abuelita. Entonces, todos esos factores son importantes y si tú como docente no lo observas, no lo ves, no te importa,
Ahí es en donde empiezas, en lugar de buscar estrategias para ayudarlo a él, a etiquetarlo de, no, esas son las conductas que él tiene, o ay, es porque lo cuida la abuelita. No vamos a quitar de la responsabilidad del contexto familiar, porque también eso es importante en las conductas del niño dentro de la escuela. Sí, entonces, como parte de estrategia es conocer al niño, tener una ficha de análisis del niño y acercarnos ahora sí ya a las familias, como decías. No vamos a quitarlos porque somos una triangulación, ¿verdad? Bueno, cuando los niños están en terapia, escuela, casa, papá. Siempre he dicho esta parte, la escuché en una ocasión. La escuela enseña, pero el hogar educa. Entonces, como docente, ¿qué implica para una docente buscar estrategias? Implica todo. O sea, desde cómo es el niño, cómo vive el niño, quiénes son los que están en su alrededor. Lamentablemente, supongamos, el niño está dentro de un contexto donde a todos gritan. El niño va a llegar gritando porque es su contexto. El niño va, y él te va a decir, no te estoy gritando, estoy hablando. Porque a lo mejor en su casa gritan o le hablan gritando. Importantísimo esto que mencionas, licenciada, porque normalmente, muy comúnmente nos llegan nuestros pacientitos, ¿verdad? Y los papás es que en la escuela me lo están mandando, pero mi hijo en casa no es así, y empieza a haber ciertas situaciones, pero el papá te está demandando desde que cómo llega el papá, ¿no? En una actitud tirana. Yo sé que están en duelo, yo sé que es un proceso, pero esta parte, háblanos un poquito de ya vimos en la cuestión del aula, en casa, ¿de qué manera reflejan, o sea, qué situaciones son las que son más comúnmente de observar, que como docente ya ves, sin necesidad de una entrevista, empiezas a tener el esqueleto y el esquema de cómo está conformado su contexto familiar? Lo acabas de hacer la mención, o sea, de que llega ya a lo mejor el papá enojado, cansado, de que llega de trabajar, ya me citó, ¿para qué quiere? ¿Qué necesita? ¿Para esto? No, esto no es importante. O sea, para ellos ahorita en su cabeza no es importante la conducta del niño. Y no significa que al momento de decirles es que está teniendo estas conductas, ellos lo normalizan porque viven con ellas. Exactamente. Ya vemos ahí una negación, vemos una frustración. Tú bien decías, si en casa gritan, pues el niño va a gritar. Si hay golpes, si hay violencia, pues el niño lo va a estar produciendo la mayor parte del tiempo, ¿no? Entonces, aquí es muy importante y este espacio es para hacer un poquito más de conciencia como sociedad. ¿Cómo vemos y percibimos? Porque hay muchos papás que les da hasta pena ya llegar a la escuela porque va a haber reportes, porque va a haber incidencias, pero ¿saben qué no? ¿Por qué digo conciencia como sociedad? Porque hay muchos papás que llegan y toca estar escuchando cuando le están dando la queja al papá de otro niño. Entonces generamos burla, generamos el ir a decirle a mi hijo, oye, regañaron a Carlitos porque no sé qué. Entonces el niño lo ve como con ese morbo que muchas veces a lo mejor los papás no dimensionamos, y otro día llegan y a Carlitos lo regañaron sus papás, y empieza a generarse ya una red fuerte. Y la etiqueta que le queda a Carlitos y Juanito de, ay, no, en la misma escuela, ay, no quiero ese niño porque no, ya me dijeron que es así. O su mamá, su abuelita, o nunca viene la mamá, en su casa no apoyan. Entonces, inicialmente tendríamos que quitarnos todo esto, porque a final de cuentas, sí la triangulación es importante, pero si tú empiezas a etiquetar y encasillar al niño de, ay, tiene malas conductas, ay, es que su mamá no apoya, ay, es que, o la misma mamá, no, con esa maestra no, porque no trabaja, ay, es que no les pone atención, es que nada más me señala, y ella ¿qué hace? Ahí pues se tiene que buscar la triangulación perfecta en donde todos estemos de acuerdo con un mismo objetivo. ¿El objetivo cuál es? Es el niño. Y que exacto, el desarrollo. Porque fíjate, viene mucho en mi mente que pasa mucho que hacen travesuras en la escuela, si no pegaron papeles o taparon tazas de baño o rompieron algo, y fue Carlitos.
y Carlitos ni fue a la escuela. O sea, ese día ni fue Carlitos a la escuela y luego lo culpan. O se dieron cuenta que se rompió un vidrio y culpabilizan siempre al mismo. Entonces, es esa parte de hacer conciencia, de romper estigmas, de romper etiquetas. Y algo que me gusta mucho siempre mencionar, creo ya lo habíamos mencionado, es cómo podemos escuchar la conducta de un niño. O sea, ya vimos que si gritan en casa, el niño va a gritar, que si hay violencia en casa, lo va a representar. Pero como maestra, ¿qué conductas son las que más te pueden alertar? Más que ver, más que observar. Desde esa parte interna, desde la parte emocional, ¿cuáles son las conductas de mayor alerta que una maestra tiene que aprender a escuchar? Bueno, primeramente, como ya se mencionó, esas actitudes o esos impulsos, esas emociones que el niño transmite es para llamar la atención. ¿De quién? Pues en este caso de la maestra o en su casa, de sus papás. Hay muchas ocasiones que, por ejemplo, ves al niño y ya te lo tienen bien etiquetado y te acercas y le das nada más aunque sea una palmadita y ya el niño cambia la actitud. Yo les decía, pues hoy me vas a ayudar tú, Juanito. Tú me vas a ayudar a repartir las hojas. Pero ¿por qué Juanito? Si Juanito se porta mal. Y yo, pues Juanito se va a portar bien y va a repartir las hojas. Entonces es canalizar todas esas emociones disyuntivas a algo positivo, a que él se sienta valorado y se sienta aceptado dentro de su contexto, en donde esté, tanto dentro de la escuela como en su casa. Claro, por eso es muy importante recalcar esto, como lo dice la licenciada. Esas etiquetas sociales siempre van a existir y ver más allá qué genera en la parte emocional, en su yo, el estar siempre siendo etiquetado. Entonces, si ya empezamos a etiquetar, pues el niño busca ser tirano la mayor parte del tiempo. Ahora, también es muy importante desde la parte neuropsicológica ver esta área de que dices, bueno, pero en casa no gritamos, en casa no decimos maldiciones, tratamos de tener una crianza afectiva, una crianza de autonomía, pero el niño lo hace. Porque también se da mucho que en la escuela imitan a los otros niños, ¿verdad? Tiranos al grupito por querer ser parte de algo. Eso también hay que poner mucha atención, porque estamos hablando que puede haber una alteración en una neurodivergencia, como lo vemos por decir con nuestros niños autistas. Para muchos niños, el estar rodeado de gente, los ruidos, todas las alteraciones sensoriales los ponen en alerta y tienden a ser agresivos. O tienden a ser aislados, ¿verdad? Una persona con TDA, ojo con esto, los niños en desarrollo, que están en su proceso de desarrollo normalmente con TDA, tienden a imitar mucho lo que les genera satisfacción. Entonces, si él se levantó y no le hizo caso a la maestra, los demás se rieron, como él es el valiente, lo va a hacer, porque va a sentir ese premio para él, ¿no? Entonces, no hay que normalizar, sí quitar etiquetas, pero no hay que normalizar, papás. ¿Cómo como papá o como maestro es donde entra esta parte de decir algo está pasando, se tiene que canalizar? ¿A dónde podemos nosotros, desde dónde decir esto es una conducta de un niño dentro de su desarrollo? Hay situaciones en casa que todo se tiene que guiar, que todo se tiene que estar observando, pero ¿cuál es la función del maestro o de educación especial para solicitar una valoración y darnos cuenta que hay algo que no está siendo parte de un desarrollo óptimo? Bueno, desde la observación, tú empiezas a observar al niño y cuando pasa eso, cuando suceden que empiezan a imitar, es porque, o sea, llegar al por qué pasó. En ocasiones sí es más que nada o para llamar la atención o para estar dentro del grupo y que ser aceptado. Pero ya cuando empiezan a pasar a una agresión física o a una agresión verbal, ya no es tan normal. Entonces ahí ya se empiezan a visualizar tanto contexto áulico, contexto familiar. Y si ya vemos que, por ejemplo, en los dos lugares está una situación óptima, entonces algo está pasando.
Ahí es en donde ya empiezan las señales de alerta para solicitar una valoración externa. Ok, pues sí, es muy importante, muy enriquecedor, porque muchas veces llegan molestos los papás porque los están mandando a valorar, porque ya los mandaron a hablar. Entonces pongámonos en alerta, tanto como docentes, como maestros de educación especial, como especialistas, tengamos la apertura. Ustedes como papás, aprendamos todos a escuchar qué nos está queriendo decir cada conducta, cada trazo escolar, cada regla que está rompiendo nuestro niño. Y obviamente no nacemos sabiendo ser papás. Los niños no traen un manual para saber cómo manejarlos. Entonces es muy importante, o más bien sí, es muy importante buscar un apoyo. ¿Qué sugieres ya para finalizar esta conversación enriquecedora que estamos teniendo? ¿Qué le sugerirías tú, principalmente a tus colegas docentes, para poder buscar una estrategia innovadora, una estrategia, ahora sí que tu mejor alito, digámoslo de esta manera, a cómo está la situación actual y real, sobre todo en nuestra ciudad? Concentrarse en lo que necesita el niño, en lo que él quiere. Cada niño es diferente y a lo mejor ahorita con la actualidad es muy complicado y lo entendemos por esa parte, pero conocer verdaderamente al niño, conocer cuáles son las emociones, cuáles son las necesidades que él tiene. Porque no porque sea en general un grupo de segundos, supongamos, que están en un proceso todavía, pues es normal. No, hay que aprender a observar, a escuchar y a identificar cada una de esas particularidades de cada uno. Muy bien, muchas gracias, licenciada, y de igual manera pues hacemos ya este cierre recordando que cada individuo es diferente, que cada niño quiere gritar de diferente manera y que no nos quedemos guardados en un estigma, en una área de claves sociales, sino vayamos mucho más allá. Enseñemos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque somos el modelo. Así es que no nada más nos enseñemos a gritar, enseñemos a dialogar, a escuchar, a respetar, a esperar tiempos. Maestros de igual manera. Con toda la confianza pueden acercarse si sus alumnos tienen situaciones neurodivergentes, alteraciones de aprendizaje, están teniendo terapias externas, ¿hay algún apoyo? Busquen siempre la comunicación óptima y afectiva para poder trabajar. Recordemos que aquí nuestra prioridad siempre será tanto el alumno como nuestros servidores pacientes. Esto es Clínica Kanner, gracias por acompañarnos, nos vemos la siguiente semana. Licenciada, gracias por su tiempo. No, al contrario.